La parashá de esta semana, la porción de esta semana, la cual leen en las sinagogas judías tradicionales y leemos también en las judías mesiánicas, se llama Emor. Y la parashá está en el capítulo 21, cuando dice Vayomer Adonai el Moshe Emor. Y le dijo el Eterno a Moshe, Emor el Jacoanim, di a los hijos de Israel. La palabra Emor significa di o diles a los hijos de los Coanim, a los Coanim, los hijos de Aarón. Solamente a manera de introducción quería comentar algo que está en la parashá. A los Coanim encontramos que no se debe de hacer calva en nuestras cabezas y no se debe cortar la punta de la barba. Esto no tiene nada que ver con que hay que dejarse crecer la barba. Alguna gente por ahí en la internet, sin saber de lo que está hablando, dice que hay que dejarse crecer la barba, que es un mandamiento dejarse crecer la barba. Pues no es cierto. Primero, porque el mandamiento está establecido bajo un contexto específico. El versículo 1 dice, Vayomer Adonai el Moshe, Emo el Jacoanim. Dile a quién? A los sacerdotes. Como usted no es sacerdote, eso no es con usted. Amén. O sea, usted no pertenece a la tribu de Leví, nosotros nos pertenecemos. Los Coanim son los que tenían la prescripción, no de dejarse crecer la barba, sino que el que se la dejara crecer, porque ahí no dice que te deje crecer la barba, dice que no se cortaran las puntas. ¿Por qué no las puntas? Porque era una práctica pagana de hacerse las barbas y arreglárselas, ¿verdad? Entonces los Coanim no podían tener prácticas a las demás naciones. Solamente quería comentar esto porque algunas personas que todavía no entienden que ir a internet no es un restaurante kosher para comer, hay de todo. Tengo que hacer estos comentarios de vez en cuando porque me dice, Rabino, pero ¿por qué usted no usa barba? Bueno, primero porque no me sale mucha. No, me salen 6 pelos de este lado y 14 de este. Porque ni siquiera me salen parejos. Si me salieran 6 y 6, fuera fácil. Pero me salen 6 y 14 de este lado. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque no hay ningún mandamiento en la Escritura que nos mande a dejar crecer la barba. ¿Quiénes nos la dejamos crecer en algún momento de nuestra vida? Lo hacemos por piedad, nada menos. Es un acto de piedad. Dice los sabios que quien se deja crecer la barba es para ocultar la belleza y así no estar llamando la atención. Entonces los que tienen barba son hermosos y están ocultando su belleza para que otras mujeres no estén mirando lo que solamente la esposa debe de mirar. ¿Ven? Ok, no voy a hablar de eso hoy, así que no se preocupe. Voy a hablar de algo mucho más complicado. El tema de hoy que voy a tratar, aunque la parashá toca muchos temas, la parashá habla de la importancia del concepto de la pureza de los Coanim, de los sacerdotes a la hora de ministrar en el tabernáculo. También nos hablan de los moedim, de las fiestas, ¿verdad? Y nos habla también acerca de la santificación del nombre de Hashem. Entonces, hay un principio básico que se llama el Kadi Hashem, la santificación del nombre. Y la parashá, vaya conmigo por favor, mantengan su Biblia abierta, su Tanakh, su Torah abierta, porque en el libro de Levíticos, capítulo 22, versículo 32, dice algo que es muy interesante. En el libro de Levítico, capítulo 22, que es el último capítulo de la porción, o el penúltimo capítulo, versículo 32, dice la siguiente: y no profanarán mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Adonai, quien los santifico a ustedes. En los últimos años,
hemos escuchado las noticias que las personas o los líderes han cometido actos inmorales. Algunos presidentes de los países han sido culpables aún de abuso sexual. O sea, lo que antes un político era una cuestión de renombre y de respeto, hoy su misma inmoralidad los ha llevado a ser personas que no son respetadas en esta sociedad. Los políticos están siendo cada vez más acusados de corrupción y de soborno. Pero no solamente en el área de la política, es que también en el área de lo civil, de lo familiar, nos encontramos con los mismos preceptos. Para nosotros es más malo que un político robe que un civil. Es más malo que un político diga una mentira que yo diga una mentira. Es más malo que un político soborne a que yo soborne. Y este es el concepto dual que tenemos nosotros como cultura cuando pensamos que lo que hace otro es más malo que lo que hago yo, olvidándonos que desde la perspectiva de la Torá, si lo hace él, que eso es político, y lo hago yo, es igual. No es que él es más pecador porque es político y yo soy menos pecador porque no soy político. Es que no solamente en el área de lo social, en nuestra cultura latinoamericana, que es la cultura de la corrupción, del soborno, siempre culpamos al policía, culpamos al político, acusamos a cualquier otra ente que de alguna manera comete corrupción en el país, pero nadie acusa a los ciudadanos civiles que también son corruptos. El que compra una película en el mercado pirateada es tan culpable como el político que se roba 10 millones de dólares. Mire, nadie dijo amén. Porque para nosotros socialmente nos han vendido que ellos tienen que ser moralmente aceptables y cualquier cosa inmoral para nosotros está mal. Pero cuando yo voy al mercado central de mi pueblo y compro la película pirateada, soy tan culpable como el que se robó 10 millones. Porque si yo no logro entender que la Torá establece que yo no puedo robar, no me dijo la cantidad. Hashem, que lo sabe todo desde el principio, que conoce las intenciones de nuestro corazón. Si Hashem hubiese dicho no te robes 10 dólares, nosotros hubiésemos dicho, bueno, es que dio 10, no dio 5. Pero Hashem, como conoce nuestros pensamientos y nuestras actitudes, simplemente dijo, no robarás, y no puso la cantidad. Amén. Que si me robo un centavo, socialmente no soy mal visto, pero que si me robo $1 millón sí. Y la pregunta es, ¿quién es más pecador? ¿El político que se robó 30 millones de dólares o yo que me robé un centavo? Los dos somos pecadores. Y aquí hay un principio que algunos de nosotros hemos olvidado, y son los principios de lo que la Torá nos establece. América Latina, como nosotros como judíos nacidos y criados en América Latina, nos hemos criado en la cultura del soborno. Que me tengo que buscar a un amigo, una palanca, alguien que me ayude, que me dé un récipe. Que me tengo que buscar un amigo para no hacer una fila, para sacarme la cédula, a ver a quién le pago, para que cuando yo llegue a las 8 de la mañana me pase. Porque no quiero pararme a las 4 de la mañana para hacer la fila, para irme a sacar una cédula. Que cuando me para un policía y me pone un ticket, tengo que ver que tengo dinero para sobornarlo y pagarle. Esa es la cultura en la que usted y yo fuimos criados y educados, y a tal grado que no solamente nos educaron de que eso está mal, porque no nos educaron de que eso estaba mal. Nos dijeron que eso era parte y que teníamos que hacer, que no puedo hacer más nada. Y yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo era un poco más joven de lo que soy ahora, me llevaron, en mi país el servicio militar era obligado. Y en mi país el servicio obligatorio solamente era para la gente pobre, porque la clase media que tenía palanca, ¿verdad?,
Llamaba al médico amigo y decía, oye, dame un documento que me diga que mi hijo no puede ir al servicio militar. Y quizás algunos de nosotros alguna vez recurrimos a eso en algún momento de nuestra vida. A la palanca, a ver quién nos puede ayudar, quién nos puede resolver. Porque por la vía legal no puedo, me tardo mucho. Hay un procedimiento burocrático y yo no puedo funcionar aquí. Entonces recurrimos a las artimañas, a la picardía criolla que está en América Latina por siglos y que se ha hecho parte de nuestra cultura. Y yo recuerdo que yo iba a predicar a Ciudad Bolívar, que de Maracaibo a Ciudad Bolívar, no sé, son como 30 horas por carretera. Tal vez más, yo creo. Iba a ir hasta lo último de Ciudad Bolívar, a un pueblito que se llamaba, o se llama Tumeremo, que está en la frontera con Brasil. Y yo salí muy tranquilo con mi maleta caminando. Me monté y arranqué. Pasé un puente que es el puente más largo que hay en América Latina. Pasamos el puente. Llegué al otro lado, había una alcabala móvil. En nuestro país, los que son americanos no van a entender eso nunca. Los policías, donde les dé la gana, paran el tráfico y empiezan a pedir documentos cuando era tiempo de la recluta. Pues ahí va yo, que todavía no había presentado mi servicio militar, ni siquiera me estaba inscrito. Me para el policía y me dice, cédula. Oído, en mi país era o es anticonstitucional quitarte la cédula, porque es un documento privado, personal. Ellos te pueden pedir la cédula, tú se la puedes enseñar, pero ellos no te la podían quitar. Pero como en los países nuestros no hay ley, no estoy hablando bajo el periodo de este régimen que hay ahora en Venezuela, estoy hablando en el anterior, porque yo en este no viví, yo viví el anterior, en la democracia. En estos 22 años, yo no tengo 30 años viviendo acá. La Constitución decía que no te podían quitar la cédula, pero como a ellos no se les puede llevar la contraria, menos mal que no son rabinos. Si fueran rabinos esta gente, imagínense. Me quitaron la cédula, se la metieron en el bolsillo y nos agarraron como a 8 y a 10 que no teníamos documentación. Nos montaron en unos carros que le llaman perrera, que se parecen a donde meten a los perros, cuando los agarran en las calles, ahí nos meten. Y todos los que estaban allí, que conocíamos el sistema, sabíamos que la única manera de bajarnos de la perrera y que nos devolvieran el documento y poder seguir el camino, era ¿qué? Sacando dinero y sobornando al policía. Y empezaron todos a dar dinero. ¿Quién nos dio dinero? Me miró y me dijo, ¿tú no vas a dar? Y le dije, no. Y yo tenía dinero, yo iba de viaje. No. Hoy, tú, tu mujer, tus hijos y tu madre con mi dinero no van a comer. Para eso tienes sueldo. Si no te gusta lo que te están pagando, ponte a vender papas en el mercado, pero a costilla mía tú no vas a vivir. Me agarraron a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la noche me llevaron al retén, al cuartel. Allá, me acuerdo, en El Milagro, por allá norte, que estaban las barracas. Mi mamá pensando que yo andaba viajando, que ya estaba por Caracas. Y yo todavía estaba en Maracaibo ahí, pasando hambre y necesidades. Me agarraron, empezaron los exámenes, todos los chequeos, usted va a ser un buen candidato, para que yo no le voy a servir a este país. No me interesa este país. Yo no voy a perder el tiempo sirviéndole a la patria. Yo le sirvo a mi madre y le sirvo a mi Dios. Yo a la patria no le sirvo. Y con ustedes gobernando, menos todavía. Pero mire que usted, que es un... no me interesa. Yo voy a salir de aquí por la buena o por la mala. Fíjese. Y me decían muchachos, no, di que tú eres loco. Di que tú fumas marihuana. Di que tú has tenido sexo con los animales. Di que tú tienes, que te has enfermado de enfermedades. Que yo no voy a decir mentiras. Que no, mire, yo soy un creyente y yo le sirvo a esta patria predicando y portándome bien, y no robando, y no estafando, y sacando a los drogadictos de la droga y trayéndolos a los pies del Señor. Yo le sirvo a esta patria mejor que todos ustedes. Amén. Al otro día llamó a mi mamá. Mijo, ¿ya llegaste? No, papi, no mami, estoy aquí todavía en la barraca del... Pero muchacho, que tenías dinero, le hubieses pagado unos miserables 100 bolívares al policía, que no me da la gana. O sea, que usted me ve como yo soy hoy,
No es que no soy así hoy. Dile gracias al Eterno que me agarró en Torah. Oído, cuando salí del cuartel le dije a mi madre, me voy de este país. Tiene que haber algún país mejor que esto, donde las leyes se respeten y donde un policía no se pueda sobornar por 100 bolívares. Y aquí estoy. Y cada día que me levanto bendigo a Dios por esta gran nación. Con todos los defectos que tiene, porque los tiene. Pero yo bendigo. ¿Sabe qué? Aquí nadie puede sobornar a un policía hasta hoy. Mañana no sé. El día que yo vea que aquí se soborne un policía, me monto en un avión y me voy de aquí. Porque hay gente que se quiere regresar a su país. Vuélvase. Si a usted le gusta eso. Yo para allá no regreso. Voy a visitar. Cuando me da la nostalgia, me meto en YouTube y veo el salto a alguien y se me pasa. Ay, rabino, que yo como voy a retirar. Vaya, retírese allá. Yo cuando me retire voy para Israel. Me retiro allá en el Negev. Y no quiero ningún mesiánico cerca. Entre paréntesis. Ya me voy a retirar. El soborno, la corrupción ha sido parte de nuestra cultura, que actualmente en América Latina ya las películas que aquí no se han estrenado, allá las están vendiendo. Y nos sentimos orgullosos de eso. ¿Usted sabe por qué vamos a seguir siendo tercermundistas? Y con esa cultura, porque tenemos esa mentalidad que la estamos transmitiendo de padres a hijos, de hijos a nietos y de nietos a tataranietos. Y pasarán 10.000 años y seguiremos siendo los mismos indios tirando flecha. Porque lo indio no tiene que ver con la etnia ni con el color a la que pertenece, sino con esa cultura. La que nos sembraron y hasta el día de hoy arrastramos con ella. Que los políticos sean corruptos no deberían moralmente, pero si practican alguna religión, menos todavía. A mí me encantan los protocolos de los políticos. Juran sobre la Biblia y dicen, si yo no hago todo esto, que Dios... Bueno, lo de la patria no, porque la patria ya los patriotas ya se murieron. Abraham Lincoln, Simón Bolívar, José Martí, todos los patriotas, y eso ya se no vuelve más nunca. Pero Dios, a ese van a tener que darle cuenta un día. Cuenta un día. Que los políticos hagan lo que hagan no es problema mío. Mi problema es orar por ellos. No mezclarme con ellos. Quien se mete con la política sale embarrado. Y más en estos últimos tiempos que está muy corrompida. Pero no solamente la corrupción la hemos visto a nivel de la política ni a través de lo social, sino que lo hemos visto también a través de la religión. La fe ha sido afectada con gente inmoral. La fe ha sido infectada con gente que creemos que han sido convertidos y los que están es convencidos nada más. Líderes que se han corrompido por amor al dinero. Yo recuerdo hace muchos años cuando llegó la doctrina de la prosperidad, que se ha ido calmando, bendito Dios. Todo el mundo quería ser próspero. Pero había algo que a mí no me convencía de esa escuela. Porque no es una doctrina, es una escuela. Una interpretación de un loco que se hizo millonario a cuenta de otros. Era que todos los que enseñaban la doctrina de la prosperidad, más que eran prósperos, él, la esposa, los hijos, más nadie. Los demás seguían dando dinero, pero seguían teniendo el mismo sueldo, el mismo trabajito. Y alguna vez le cayó una bendición, porque Dios es así fiel. Cuando tú das, Hashem te bendijo por la capacidad que tuviste de dar, no por la falsa doctrina que te enseñaron. Hombres que empezaron a vender su fe y sus valores, y tú podías ir todos los domingos a sentarte y los únicos temas de enseñanza eran eso. No había más otro tema. Era dinero, dinero, dinero tras dinero. Los líderes religiosos de distintos países, de distintas religiones, han sido acusados por malversación de fondos, acoso sexual,
y hasta abusos infantiles. No estoy hablando de nadie en específico, que aquí todos tenemos el techo de cristal. Porque cuando digo abusos infantiles, su mente se habrá ido por el catolicismo, que es verdad, pero que también los han habido en Israel. Ha habido acoso de rabinos que han abusado de niños. Y los hay dentro de los evangélicos y de los católicos y de los metodistas y de los anglicanos. No es una cuestión de un grupo específico. Es que la fe ha sido minada. Porque hay gente inescrupulosa, gente con apariencia de piedad, se han infiltrado en nuestro grupo y han pervertido la moral. Amén. ¿Qué es esas cosas que ocurren? Esas cosas que están ocurriendo habla de un profundo problema espiritual interno dentro de la religión. Oído, la sociedad no camina mal si la religión camina bien. Porque resulta que no hay dos sociedades, una sociedad religiosa y una sociedad civil. Los mismos que venimos a las congregaciones nos movemos también en la sociedad civil. Me pasó hace muchos años. Estábamos en el downtown, mi esposa y yo, y mi hija pequeña se antoja de comprar una cartera. Quiero esa cartera. Y como es la única hija que tengo, pues se la di. Y yo agarré la cartera y me la puse en el hombro, en lo que estábamos comprando, creo que eran zapatos. Pagué los zapatos. Y yo con la cartera aquí no pagué la cartera. Salí de la tienda y no me di cuenta que y el aparato detector de robo no sonó. Y cuando íbamos como a una cuadra en el downtown, hago así, digo, ¿y esto qué es? Y me doy cuenta que es la cartera. Y en el momento mi esposa y yo dijimos, hay que devolverse a pagarla. Otro hubiese seguido caminando, hubiese dicho, Dios me está bendiciendo. Me devolví como cualquier persona que tiene un principio básico común de temor al cielo. Me quito la cartera y digo, mire señora, disculpe, yo salí, todos salimos, pero no pagamos la cartera, venimos a pagar la cartera. Y la señora nos quedó mirando, ¿se lo hubiesen llevado? Si la máquina no sonó. Gente como ustedes no haya, se están acabando, me dijo la señora. Y yo me niego a que este tipo de personas se esté acabando. Aunque parezcamos los tontos del grupo, aunque parezcamos los tontos de la manada, el problema no es resolver hoy, el problema es resolver mañana ante el que todo lo sabe. Amén. El problema de la sociedad en la que estamos viviendo es un problema nuestro. Nosotros somos los culpables. Culpar a los demás de nuestra responsabilidad es complicado y no es una actitud correcta. El problema en cada uno de nosotros es un problema espiritual y dentro de la sociedad en la que nosotros vivimos tenemos que aprender a marcar la diferencia. ¿Sabe qué? Mi vecino cuando se va de vacaciones me dice, vecino, me voy de vacaciones, usted vigíleme la casa. ¿Qué es lo que le hemos dado nosotros como testimonio al vecino? Que somos gente de bien, que somos gente de palabra, que somos gente correcta, que no robamos, que no estafamos, que no levantamos falsos testimonios. Amén. Pero de la misma manera ellos nos han dado el mismo testimonio a nosotros. Y cuando nos vamos de vacaciones le tocamos la puerta y decimos, Señor, ¿sabe qué? Nos vamos de vacaciones, usted me vigila la casa, cualquier cosa, este es mi teléfono y me llama. No, es que no, eso no ya nos interesa. La sociedad norteamericana nos ha vuelto individualistas. Yo no sé cómo se llama mi vecino. No sé cómo se llama el de atrás. No sé. Soy yo primero, yo segundo, yo tercero. Con estos comportamientos está en juego en la más alta moralidad de estos últimos tiempos. La moralidad es algo que es universal, que no tiene que ver con una cultura específica. Todos fuimos llamados a ser personas moralmente éticas. Tener ética. El soborno, la corrupción y el abuso son parte de esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo, independientemente de quién sea culpable, si lo hace un político, si lo hace un civil o lo hace un religioso.
Cuando los culpables son los líderes religiosos, hay algo más en cuestión. ¿Sabe que cuando un líder religioso comete actos inmorales sin temor al cielo, porque no estamos diciendo que un líder no cometa un pecado? Una cosa es que un líder peque y otra cosa es que haga del pecado un estilo de vida y se escude detrás de la religión. Cuando un líder religioso son culpables de cualquier acto inmoral, hay algo más profundo detrás de todo esto. Y no es solamente el acto inmoral, que es lo que usted y yo juzgaríamos. Y es de lo que nos habla la introducción de la parashá de esta semana. La parashá de esta semana nos habla del Kiddush Hashem, de la santificación del nombre del Eterno. Y también nos habla del Hilul Hashem. El Kiddush Hashem, la santificación del nombre, y el Hilul Hashem, que es la profanación del nombre. Por eso Levítico capítulo 22, versículo 33 dice lo siguiente: no profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, y yo, Hashem, quien los santifico a ustedes. ¿Cómo profanamos el nombre del Eterno? Los conceptos de Kiddush, santificación, y Hilul y profanación del nombre de Hashem tienen historia en nuestro pueblo. Aunque son atemporales y eternos, su desarrollo ocurrió a través de un largo periodo de tiempo. En nuestra parashá, en la parashá de hoy, en la parashá de Mor, según el rabino Ibn Ezra, que nació en el año 1089 y murió en Toledo, España, en 1092, el gran rabino Ibn Ezra nos presenta el primer punto de vista y nos dice que el versículo tiene un acotado y puntual sentido. El capítulo ocurre que está hablando sobre los deberes especiales del sacerdote o del sacerdocio y el cuidado extremo que se debe tener al servir a Dios desde el santuario. Ibn Ezra está diciendo, el mandamiento textual es que los Kohanim, los que lideran dentro del pueblo de Israel, deben de tener una conducta prácticamente intachable. Imagínense que un Cohen no podía casarse con una divorciada. Todas las mujeres con las que se casaba el Cohen tenían que ser betulá, virgen. No podían casarse con otra. No podían tocar muertos. ¿Se acuerdan la parashá del buen samaritano? Que dice que iba un sacerdote y vio a un hombre, dice, medio muerto. Medio muerto implica que no está muerto, que está herido, que se está muriendo. Pero el sacerdote pensaba que estaba muerto. ¿Qué hizo el sacerdote? Se separó y se fue por otro lugar. Ah, no, rabino, pero así no me lo enseñaron a mí. A mí me enseñaron que el sacerdote era malo porque no fue a ayudar a que se estaba muriendo. Claro, ¿sabe por qué la gente llega a esa conclusión? Porque no entienden Torah. El buen samaritano, la parábola del buen samaritano, es que el sacerdote fue malo y el samaritano fue bueno. Porque el samaritano fue a ayudar allí al que se estaba muriendo. El sacerdote no, salió orgulloso y se fue por otro lado. No, eso no es lo que está pasando allí. El sacerdote se va por otro lado porque la Torah dice que él no se puede acercar a un muerto. No se puede impurificar por un muerto. Ni por solamente tenía que ser por su madre, por su padre, oído, por una hija virgen, porque por una hija ya casada no se podía impurificar. Él no podía ir al velorio, no podía ir al entierro de su hija. Pero si era virgen podía ir por su madre, por su padre, por su esposa, pero por una hija que era la otra, que estaba casada y esta estaba virgen. Por la virgen sí puedo ir, pero por la casada no puedo ir, me contamino. Hashem dijo que no podían ir. Entonces Ibn Ezra está diciendo, el contexto en que está hablando es para los sacerdotes.
específicamente para ellos. Los deberes especiales de los sacerdotes y el cuidado extremo que debían de tener en el servicio del santuario. Todo Israel es santo, dice Ibn Ezra, pero los sacerdotes constituyen una élite santa dentro del hogar simbólico que es Israel. Sabemos que todos nosotros somos nación santa. Como nación somos una nación santa, un reino de sacerdotes, pero no podemos ejercer el sacerdocio aunque seamos sacerdotes. Somos sacerdotes porque todos podemos servir a Dios. Pero dentro de ese grupo de sacerdotes hay una familia, que es la familia levítica, que fue escogida, separada y consagrada para ese servicio. Fíjese, se lo voy a poner en contexto. Si hoy el templo estuviera en pie y usted como creyente en Yeshua estuviera en Jerusalén, no pudiera entrar al templo. ¿Entendió lo que dije? Amén. Porque el judaísmo no nos reconoce como judíos. No nos reconoce. Entonces podíamos llegar hasta el atrio de los gentiles, al Ezrat Nashim. Hasta ahí podíamos llegar. Pero no podíamos entrar al lugar donde estaban los judíos. Teníamos que adorar donde estaban las mesas, donde decía cambio monedas a 10, palomas a 5, chivos a 4. Hasta ahí podíamos llegar. Hasta el Zorej, la pared divisoria que establecieron los sabios para hacer la diferencia entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. Pero para entrar en el atrio de los judíos no podíamos entrar, porque al menos que procediéramos al proceso de conversión judío del judaísmo del primer siglo. Entonces, como pueblo, somos un pueblo real sacerdocio, pero no como tribu, no pertenecemos a la tribu de Leví. Ni siquiera Yeshua, entienda, pudo entrar al lugar santo ni santísimo, y era quien era. No pudo entrar. ¿Por qué no pudo entrar? Porque no pertenecía a la tribu de Leví. Por lo tanto, las órdenes son una carga especial para que los sacerdotes tengan un cuidado especial de las cosas santas. Ya nadie respeta esto. Ya nadie respeta esto. Esto terminó siendo una tarima, una plataforma donde yo, como canto bien, voy a cantar y a armar mi show. No estoy diciendo que todos los que hacen eso suben, lo hacen. Cuando el que viene a participar de estas actividades en la congregación tiene que entender que esto no es una cuestión de un club, que esto es una cuestión religiosa que tiene uso y servicios exclusivos de gente santa para un Dios santo. Para Ibn Ezra el punto tiene que ver con los Kohanim, pero hay otro punto de vista, que es el punto de vista que fue revelado por los profetas. Los profetas usaron la frase Hilul Hashem, la profanación del nombre, para describir la conducta inmoral que conduce a la deshonra de la Torá de Dios como código de justicia y de compasión. El profeta Amós, en el capítulo 2, versículo 7, dijo el profeta Amós: pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Y al final dice Amós: profanando mi santo nombre. Haciendo Hilul, can you repeat after me please? Hilul Hashem. Profanación del nombre. ¿Cómo profanamos el nombre del Eterno? Bueno, el profeta Amós nos dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. ¿Entendió lo que digo? Que a los desvalidos, a los que no tienen valor, los pisoteaban, los ponían en el pecho y les pitaban las cabezas. Ese acto Amós lo llama como Hilul Hashem. A los que tuercen el camino, a los falsos maestros, a los falsos profetas, que los hay en el catolicismo, en el protestantismo, y los hay en el mesianismo también. Falsos maestros
que están enseñando cosas que no están ni en la Torá ni en la tradición y que manejan con la astucia el error para agarrar a los incautos, a los que tienen fe y quieren aprender, a los emotivos, y los manipulan. A esos, a los que tuercen el camino de los humildes, también el profeta Amós dicen que ellos han hecho Hilul Hashem, la profanación del nombre. Y el hijo y su padre que se llegan a la misma joven. Tenía un amigo que me decía, llegó sirvienta nueva. Y yo le decía a mi papá, o la enamoras tú o la enamoro yo, tenemos que ponernos de acuerdo. Nueras que se acuestan con los suegros, entre cuñados, que lo aprendimos la semana pasada en la parashá. Esa actitud de gente que después que hace todo esto te dice, no, pero yo soy salvo. O sea, Dios me perdonó, yo creo en Él. Bueno, parece. Porque si tienes estas prácticas, el profeta Amós dice, profanando mi santo nombre. Profanando mi santo nombre. El profeta Irmiyahu, el profeta Jeremías invoca Hilul Hashem cuando describe a los que aluden a la ley emancipando a sus esclavos para luego capturarlos y volverlos a esclavizar. Irmiyahu, el profeta Jeremías, antes del cautiverio babilónico, Jeremías dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es que tú agarras el esclavo y lo sueltas? Le das libertad y después lo sales a perseguir, lo vuelves a tomar y lo vuelves a esclavizar. Violando la Torá. El profeta Malaquías. Malaquías Canaví, el último de los profetas, dice que los sacerdotes corruptos de su época, desde donde se pone el sol, desde donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es honrado entre las naciones. Pero Malaquías les dice a los sacerdotes de la época de él, pero ustedes lo profanan. Malaquías capítulo 1, versículos 11 y 12. Que la corrupción no es solamente de liderazgo político. ¿Ustedes creen que por qué los qumranitas, que para mí son los esenios, se separaron del cuerpo legislativo? Los qumranitas eran Kohanim, eran sacerdotes en el judaísmo del primer siglo. ¿Y por qué se fueron a Qumran? ¿Por qué se fueron a las cuevas y se separaron de Israel? Por la corrupción que había en el judaísmo del primer siglo. El sumo sacerdote lo nombraba Herodes, Aderazo. Al que le convenía, Herodes nombraba al sumo sacerdote. Anás y Caifás. Anás era el suegro de Caifás. ¿Y cómo podía ser Caifás el sumo sacerdote si él no era hijo de Anás? Corrupción dentro del pueblo, del judaísmo. Que un político que dice que cree en Dios robe es normal. Si se puede decir que es normal. Lo que es anormal que un hijo de Dios robe, eso sí es anormal. Porque si usted tiene conocimiento de lo que la Torah dice, usted no lo puede hacer. Si se supone que usted ama al Eterno con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, se supone que usted no puede hacer nada de lo que la Torah prohíbe. Usted puede errar en el camino, pero usted no puede hacer de eso un estilo de vida. Amén. Las consejerías que tengo que dar, no de mi congregación, bendito el Eterno, pero de afuera. Gente, ministros de alabanza que se están acostando con las novias, tienen 5 años acostándose de novios y llegan y se paran el domingo y cantan. Y les digo, espérate un momentico. Tú vienes el domingo, cantas y tú tocas los instrumentos y tú eres el del coro y tú eres el ministro de alabanza y tú te acuestas con tu esposo, con tu novia y no, tú estás mal. Amén. No, es que el rabino es fanático el rabino. El rabino ya no está en la época de hoy porque el rabino hay que hacer open mind. Usted tiene que adaptarse al tiempo que estamos viviendo. Pues no me adapto. ¿Sabe por qué?
Porque no es el sistema del mundo el que establece las pautas para mi vida religiosa. Mi vida religiosa está basada en este libro, está basado en ese Sefer, y lo que dice ahí yo creo que es verdad, y que la palabra de Dios permanece para siempre, y que el Dios que mandó a escribir ese libro es el mismo ayer, es el mismo hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. No, rabino, pero usted no me puede decir eso, yo no puedo seguir la consejería. Porque ¿qué es lo que tú quieres? ¿Entiendes? Los problemas que tienes porque estás violando palabras, estás violando pactos. No te puedes ir a hacer tu vida secular. O hay dos cosas, o tú nunca lo conociste, o tú nunca lo conociste, o tú estás dentro del grupo de los apóstatas. Pero es que la corrupción ha llegado a tanto que hemos pensado que no importa lo que hagamos, Dios me ama. Y es verdad, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero el amor de Dios no consiste en que te va a caguetear, que tú vayas a pecar cuando a ti te dé la gana, como a ti te dé la gana, como a quien te dé la gana. El amor de Dios consiste para que pueda hacerse real en nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene que pasar primero? Hacerte shufá. El arrepentimiento. Pero arrepentimiento en español suena como que, como un I'm sorry en inglés. ¿Sabes? Aquí la gente te pisa el pie, te desfloreta el dedo y te mira y dice, I'm sorry. Pero te quedaste con el dedo desfloretado. En la Torah no es así. En la Torah es así. No, en la Torah no es así. En la Torah dice que si tú causas a un daño, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pagar. Óigame, le desfloreté el dedo. Mire, vamos al médico. A ver, no, la pomada costó $10. Para quitarnos $10, arregles el dedo. No, nosotros todos, I'm sorry. I'm sorry. Mire, no hay palabra la que yo menos uso en inglés, I'm sorry. Me cae mal. Son dos palabras que a mí no me caen bien del inglés. Ni el I'm sorry, ni el boring. I'm boring. Estoy aburrido. Cuando mi hijo me dice I'm boring, le digo, quita el jabón y me lava el carro. Saca el perro a hacer pipí. Agarra la pelota, ve a jugar un béisbol afuera. Poda al patio. Vete a la esquina allá, hace una compra, vete a comprar a tu mamá el paquete de harina. Allá en el mercado de la esquina. Entonces el boring y el sorry me cae mal. I'm sorry. El profeta Malaquías dice que los sacerdotes del tiempo de él estaban corruptos y que esa corrupción hacía que el nombre del Eterno fuera profanado. Fuera profanado. Los sabios en el Midrash Rabbah 49b, que es un documento que data del siglo III, es un comentario a la Torá, un comentario aplicativo. El Midrash Rabbah 49.9 sugirieron que Abraham se refería a este tema de Hilul Hashem cuando desafió a Dios por su plan de destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham le dijo a Moshe, al Eterno, tú vas a destruir al justo con el impío, porque Hashem dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, versículo 25 dice lo siguiente. Lejos de ti, dice el hebreo, Jalilaleja, el hacer tal cosa que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Y por qué Abraham intercede así? Porque su primo estaba ahí, su familia estaba allí. Estaban allí en Sodoma y en Gomorra. Dios y el pueblo de Dios deben estar asociados a la justicia siempre, a lo que es correcto. La justicia sin misericordia no funciona, fíjese, se vuelve cruel, irracional. La justicia siempre va acompañada en la Torá con el atributo de la misericordia. Cuando Hashem es Sadik, es justo, Hashem es también misericordia. Y aplica justicia, pero con misericordia. Quien aplica justicia simplemente por el mero hecho de que eso se tiene que hacer así porque es así, el resultado va a ser fatal. El tercer punto de vista lo encontramos en el profeta Ezequiel. El pueblo judío, o por lo menos una gran parte de ella, fue llevado al exilio babilónico.
La nación de Israel fue derrotada, devastada. Su templo estaba en ruinas. Para los exiliados era una tragedia humana. Habían perdido su nación, su hogar, su libertad, su independencia, pero también tenían una tragedia espiritual. Porque la gente solamente ve el robo, pero no lo que hay detrás de él. Ve la corrupción, pero no ve lo que hay detrás de él. Y cuando todo el mundo mira al profeta Ezequiel y ve el exilio, dice, pobrecito, Israel se fue al exilio y sufrió y tuvo que pasarse 70 años pagado en el exilio. Pero había una tragedia espiritual. Y lo dice el Salmo 137:4. Le decían los babilónicos a los judíos en Babilonia: cántenos los cánticos de su país, cántenos los cánticos de Sión. Israel dijo: ¿cómo cantaremos cántico en tierra de extraños? Para Ezequiel, vio que era también no solamente algo nacional físico, sino espiritual. Para el profeta Ezequiel también vio una tragedia para Hashem. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 17 al 20. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, dijo el Eterno. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y como llegaron a las naciones a donde fueron, dice, profanaron mi santo nombre, diciéndose ellos, estos son pueblo de Adonai, y de la tierra de él han salido. El Hilul Hashem, la profanación del nombre, consistió en que las naciones, ¿dónde está el Dios de ellos? Que los llevó a la tierra y los sacó. Nuestros actos éticos, morales, nuestro comportamiento, nuestras obras, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras acciones pueden influenciar de lo que la gente hable de nuestro Dios. Y nosotros no vemos eso. Nosotros queremos recibir la gloria nosotros. El exilio era una profanación del nombre de Dios, porque el hecho de que hubiera castigado a su pueblo, dejando que fuera conquistado, era interpretado por otras naciones como la evidencia de que el Dios de ellos no fue capaz para protegerlos. Por eso yo siempre digo, no le digas a la gente lo que tú sabes. Los mesiánicos pecamos de arrogantes en conocimientos. Le queremos enseñar al mundo que están mal, que las otras religiones y las otras denominaciones están equivocadas, que nosotros somos los que tenemos la verdad verdadera y absoluta. No le digas a nadie lo que tú sabes, demuéstralo. Hay que demostrar con nuestro testimonio de que somos hijos de quien decimos que somos hijos. Que ya está bueno de vendernos con una imagen que a la larga, cuando uno va al vecino de usted y le pregunta, oye, estoy buscando aquí a un señor que tiene este nombre, y el vecino dice, el chismoso ese. Que el hombre este que grita mucho, que de que se levante gritando la esposa y llamándola idiota. Sí, es el vecino, y yo soy religioso. Cuando un vecino habla eso de usted, están profanando el nombre del Eterno, por culpa suya y por culpa mía. Me hubiese querido hablar en esta mañana de las 7 fiestas bíblicas y la profecía, que eso es lo que le gusta a usted.
Ay, que la fiesta de Shavuot es la fiesta de la cosecha, de la profecía y de la bendición. Y la fiesta de Sukkot es la vida eterna. Yo sé que eso es lo que le hubiese gustado que yo para las 7 profecías, las 7 fiestas bíblicas y cómo proféticamente se van a cumplir cada una en su tiempo. Pero el mesianismo está siendo vociferado de una manera incorrecta. Y nos están tratando de hereje, de falsa doctrina, de loco, de legalista. Y no es que ellos quieren llamarnos así, es que hay mucho dentro de nosotros que está caminando de una manera incorrecta. Estamos haciendo las cosas mal. Porque dice el libro de los Proverbios que cuando tú y yo guardamos la Torá, Hashem hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Por eso no me gusta que usted salga a enseñar. Si usted no es maestro, cállese la boca. Enséñese a usted mismo. Aplíqueselo a usted mismo. Entienda el mandamiento y practíquelo. Y la gente, cuando nos vean guardar los estatutos y los decretos, dice en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, que cuando las naciones nos vean guardar los jukim, los mandamientos que no tienen explicación, ¿qué van a decir las naciones? Un pueblo sabio y entendido es este. No, pues nosotros queremos ir a... Ay, me aprendí una palabra nueva. Hilul Hashem. Y ahora con el actor que veo, tú estás haciendo Hilul Hashem. Tú estás... Y dices, ay, ¿cómo sabe este hebreo, ¿Y qué significa? No sé lo que significa, porque Rabino dijo que era Hilul Hashem. No se trata de eso. Se trata de que estamos profanando el nombre de Hashem. El exilio fue la profanación del nombre de Dios, por el hecho de que hubiese castigado Dios a su pueblo y fuera conquistado por otros pueblos. Esta acción de lo que nos habla el profeta Ezequiel me hace recordar la oración de Moshe después del becerro de oro. ¿Se acuerdan? En el capítulo 32 del libro de Éxodo, versículos 11 y 12. Moshe dijo, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Cuando Hashem vio que Israel, que había visto todos los milagros, las maravillas, los señales, estaban adorando un becerro, era como para eliminarlo, ¿sí o no? Los liberó de la esclavitud y agarraron, y Aarón dijo, Israel, estos son tus dioses. Y le sacaron al dios Apis. Y empezó la gente a bailar al dios de Apis. Y adoraron. Estaban bailando, estaban danzando al dios Apis. Porque cuando Moshe viene y Josué vienen bajando el monte, le dice a Josué, Aarón, Moshe, oigo música de baile y de fiesta. Y Moshe le dice, no. ¿Qué cosa diferente? ¿Cómo escucha el líder y cómo escucha el que no es líder? El que no es líder escucha como Josué. Escucha natural. Ay, yo he votado gente de la sinagoga. Usted lo sabe. Pero que no voto a cualquiera, voto a gente que se comporta de una manera totalmente contraria a la Torá. Y le digo, lo siento mi hermano, mire, la puerta está abierta, si sabe manejar, arranque. Te montaste en el autobús equivocado. En otro lugar usted puede hacer lo que le dé la gana, busque esos lugares y se siente allá, aquí no. Este es un hospital no de gente sana, aquí hay un hospital de enfermos, empezando por mí. Pero que estoy tratando de desintoxicarme. Estoy tratando de rehabilitarme. Estoy tratando de salir y de practicar los mandamientos en la medida que me sea posible. Estoy tratando de agradar al Señor y me levanto y me caigo y pido perdón y digo, Señor, no quiero volver a caer, levántame, y me levanto y sigo. A que llegar aquí y decir, no importa, lo voy a hacer y que me gustó y me echo una canita al aire y gloria a Dios, aleluya, y Dios me ama y sigo para adelante. No, está equivocado, eso no puede ser así. ¿Dónde está el temor al cielo? Con eso, parece que Dios es un detergente, ¿no he notado? La gente peca y se echa jabón y ya me bañé. Habrá que recordarle a la generación que nos tocó, que está viviendo ahora, que nos tocó a nosotros recordarle lo que dijo el profeta. Aunque te laves con lejía,
Aunque te laves con jabón y te echas lejía, el profeta Isaías le dijo, tu pecado permanecerá delante de ti. Aunque te apliques toda la psicología barata que te quieras aplicar, de justificación, la realidad que Hashem conoce nuestros corazones. Amén. Habiendo elegido identificar su nombre con el pueblo de Israel, es como que si Dios hubiese estado apresionado entre las demandas de justicia por un lado y la percepción pública del otro. Lo que pareciera ser una retribución a los israelitas se presentaba como una realidad ante los ojos del mundo, para los cuales los dioses de las naciones se identificaron con más poder muchas veces que el Dios de Israel. Por eso Moisés dice, no, perdona a este pueblo, retráctate de tu ira. ¿Cómo lo vas a destruir? Van a decir los egipcios, mira, el Dios de ellos lo sacó, mientras que el Dios de nosotros aquí, a esclavos, pero aquí le daba comida. ¿Ah? Moisés intercede por un pueblo. Eso dice Ezequiel que es Hilul Hashem, una profanación del nombre sagrado. El cuarto punto de vista quedó claro en el periodo del segundo templo. Israel retornó después de 70 años de cautiverio, según el libro de Daniel y según el profeta Jeremías y según el segundo libro de las Crónicas, el último capítulo, nos dicen que cuando se cumplieron los 70 años regresaron de regreso a su tierra. Se reconstruyó el templo, se reconstruyeron los muros, todo fue acabado. Vinieron los Seleucidas en el tiempo de los Hasmonaim, los griegos, durante el reinado de Antíoco Epifanes IV, y destruyeron. Luego vinieron los romanos. Los dos intentaron prohibir las prácticas bíblicas de nuestro pueblo. Pero es a partir de aquí que sucede algo dentro del pueblo de Israel. Por primera vez el martirio fue una característica significativa del pueblo judío. Hasta ese momento, nunca el pueblo de Israel fue martirizado cuando fue conquistado. Cada vez que vinieron los reinos y conquistaron a Israel, subyugaron a sus habitantes y los hicieron ciudadanos de segunda y tercera categoría, pero los mantuvieron con vida como esclavos, sirviendo a la nación conquistadora. Pero a partir de los romanos y de los seleucidas, los griegos, la primera vez que se utilizó el martirio como una característica significativa de la vida judía. Surgió entonces la pregunta de los sabios: ¿bajo qué circunstancia debían sacrificar su vida el pueblo judío para evitar transgredir la Torá? Porque hasta antes de los seleucidas, de los griegos, de Antíoco Epifanes, y antes que llegaran los romanos, la conquista no implicaba muerte. Morían los que peleaban en la guerra, pero el pueblo que no, eran llevados cautivos. Pero ahora el que no adore está matado, muerto, murido, fallecido. Quien no adore la imagen va a ser muerto. Las culturas anteriores ninguna habían establecido eso. Y los rabinos tuvieron que establecer una alajá. ¿Cuándo va a ser los mandamientos por los cuales nosotros vamos a morir? Aquellos que transgredan la Torá. Los sabios comprendieron que el versículo de Levítico 18:5 dice: por lo tanto guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. No dice por ellos, dice en ellos. Amén. ¿Qué dice el mandamiento? El mandamiento dice que lo que guardemos los estatutos y los decretos. ¿Para qué son los mandamientos? Los estatutos y los decretos, ¿para qué es? Para hacernos la vida un tamarindo, para hacernos la vida un yogur. Oye, yo antes hacía lo que ahora no puedo. Antes podía, de vez en cuando me echaba un ojiazo ahí, miraba ahí una gran maravilla que pasaba. Ahora no puedo. Me acuerdo que el rabino enseñó y que la Torah dice: antes que una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Ya me enteré que no hay mentira piadosa, no hay mentira blanca, que son mentiras y punto.
que antes, no, es que esto es difícil, no, a mí me gusta más el otro grupo, yo hacía lo que me da la gana y nadie se metía conmigo. La Torá dice en Levítico capítulo 18, por lo tanto guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales ¿haciendo qué? Guardando los estatutos y las ordenanzas, haciendo esto el hombre vivirá por ellos. ¿Para qué te dieron los mandamientos? Para que vivas por ellos. ¿Te acuerdas? Hechos capítulo 7, versículos 38, 39 y 40. Esteban va a ser apedreado. Y Esteban está contando el relato desde el Génesis hasta el final. Y Esteban dice, y este es Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto. Con la iglesia, así dice el griego, que en español pusieron otra cosa, peleé con el traductor. El griego dice que este es el Moisés que estaba con la iglesia en el desierto. Dice, el cual recibió palabras de vida que darnos. Y entonces, ¿cómo que la ley mata? ¿Y la ley no sirve? ¿Y la ley es mala? Si el mismo Esteban está diciendo que Moisés recibió palabras de vida para dárnosla. Y no solamente eso, en Levítico nos dice que el que guarde esos mandamientos, el propósito para guardarlo es para que vivas, no por ellos, no guardándolo, sino en ellos. Los mandamientos son para vida, no son para muerte. Yo no como puerco, ni ningún derivado del puerco. Pero si un día mi corazón llega a fallar y un corazón de un puerco, me salva la vida, me lo pongo. Me lo pongo. ¿Por qué? Porque basándome en este principio, que el mandamiento fuera para que vivieras y no para que murieras. Los mandamientos son para que vivas, no para que mueras. Usted ve ahí a los Jehovah's Witnesses. Lo conocemos en el barrio como los testigos de Jehová. Ellos prefieren morir ante una transfusión de sangre por una mala interpretación del texto. Donde la Torah dice no comerás sangre, ellos dicen ni comerla ni transferirla, ni hacerse una transfusión. Pero que la Torah no prohíbe transferirte la sangre, te prohíbe que te la comas. Pero resulta que ellos saben más que el judaísmo. Y ahí están muriéndose. Y algunos no aguantan y se van de la religión. Pero otros ven a morir a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos. Por no dejarse hacer una transfusión de sangre. Ahora los rabinos dijeron, ¿cuáles son las circunstancias que se debía sacrificar su vida antes de evitar violar entonces un mandamiento? ¿Por cuáles son los mandamientos? ¿Por cuáles aquellos mandamientos son los que puedo morir y no puedo transcender y prefiero morir? Hay 3. En el Talmud babilónico, Tratado Yomá 85b, dice lo siguiente. Que los sabios determinaron que la vida es más importante que la mayoría de los mandamientos, pero con 3 excepciones. Los judíos por alajá no manejan los ortodoxos, porque no podemos decir, los judíos no manejan en Shabbat, eso no se puede decir así. Quien hable así no entiende nada, está hablando tonterías. Los ortodoxos y los ultraortodoxos no manejan en Shabbat, pero los conservadores, los reformados y los reconstruccionistas y los mesiánicos manejamos en Shabbat. O sea, nunca diga, los judíos se lavan las manos antes de comer. Eso no se dice así, eso es incorrecto. Hay que decir, los ortodoxos, los ultraortodoxos, se lavan las manos y hacen braja, netilah yadayim, pero los conservadores, algunos, los reformados ninguno, y los reconstruccionistas ninguno, y los mesiánicos, algunos. Hacen netilah yadayim antes de comer. Pero usted no puede hablar en términos generales, porque usted haya conocido un venezolano mala gente, no me meta a mí con él. Esa gente, a mí me molesta mucho cuando yo dice los cubanos, los nicaragüenses.
A mí esas expresiones, los colombianos, a mí esa palabra me molesta. Porque usted está metiendo a todo el mundo en el mismo saco. No puede, usted tiene que saber hacer la diferencia entre una oveja mala y el resto que son los buenos. Cuando usted empieza a hablar así, usted tiene problemas. Tiene que venir a terapia. Lo bueno es que cuando usted dice los y pone a los demás, usted tiene una viga del tamaño del posta de concreto que hacen aquí. Bueno, amén, yo solo. Amén. Quítese esa forma de hablar. Usted juzgue a una persona por lo que hace esa persona. Punto. No meta la nacionalidad. Es una falta de respeto dirigirse hacia otras personas. Y lo digo porque aquí en Miami se escuchan mucho estas expresiones. Oído, 3 cosas que dijeron nuestros sabios por las cuales usted y yo sí debemos de morir. La prohibición contra el asesinato. Si te obligan a asesinar a alguien, mátalo. No, prefiero morir. O te salvas tú o se salva él. Y aquí cualquiera, porque lo mató a él, me salvo yo. Pues los sabios dicen que no. Que tiene que decir, no, mátame. Yo no voy a matar a nadie. Las relaciones sexuales ilícitas. Cuando un gobierno, una institución te establece una cultura de que, pero tú eres religioso, sí, y tú, no, yo soy fiel a mi esposa, con todos los defectos que ella tiene, pero esa es la que yo amo. Yo no voy a buscar otra. Bueno, pero si te acuestas con ella, bueno, mátame. No voy a acostarme con ella para salvar la vida porque está prohibido. Cuando te obligan a tener relaciones sexuales para salvar tu vida, eso va en contra de la Torah misma. Y la idolatría. Fíjense a qué nivel pone la relación sexual con lo idolátrico. Nosotros pensamos que inclinarnos ante una imagen es una aberración, ser infiel a la esposa no. Bueno, sí es malo, pero no es tan malo, rabino. A ver, ¿y quién clasificó que esto es más malo que lo otro? Siempre pongo el ejemplo, si usted agarra una sardina en esta mano y agarra una ballena en esta mano, suéltela y huélase la mano, ¿a qué le va a oler? A pescado. ¿Va a oler a pescado? No le va a oler a sardina y le va a oler a ballena. Cuando nosotros dejemos de estar clasificando los pecados, bueno, una mentirita no es tan mala, más malo es robar. Cuando dejemos de clasificar eso, entenderemos el sentido de la Torah. Estas 3 prohibiciones, cuando nos obligan a asesinar, cuando nos obligan a tener relaciones sexuales prohibidas y cuando nos obligan a la idolatría. Cuando nos obligan a estas cosas, los sabios en el Talmud establecieron que preferimos hacer Kiddush Hashem. Santificamos el nombre de Hashem a través de nuestra muerte. Que fueron lo que hicieron los judíos cuando estaban en Masada. Los judíos que estaban, cuando usted vaya algún día a Israel, si los que han ido a Masada y le han contado la historia de Masada, usted va a empezar a entender lo que significa el Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Dios. Roma tuvo sitiada Masada por años. Y lograron entrar a la fortaleza de Masada que está en el valle en Judea, en el desierto de Judea, y ahí se escondieron los judíos y de ahí peleaban contra los romanos. Cuando ya estaban perdidos, empezaron a decir, antes que nos maten ellos y después digan que el Dios de nosotros no nos liberó, preferimos matarnos unos a otros. Y se fueron matando unos con otros, ellos mismos. Mátame tú, yo te mato a ti, tú me matas a mí, yo te mato a ti. Y no, cuando subieron los soldados romanos, todos estaban muertos. Y entendieron lo que dentro de la tradición ya se había establecido como el Kiddush Hashem. La muerte, preferimos morir antes que el nombre del Eterno sea profanado. Oído, es que cuando usted lee Apocalipsis, eso es lo que muchos vamos a tener que hacer si nos toca a nosotros vivir eso. ¿Y usted cree que los que degollaron los degollaron porque querían degollarse?
Dice, ay, no, mira, dególlame, ¿qué? Hoy me toca. Tengo ganas de degollarme. ¿Tú me puedes degollar? No. Los que sean fieles, sé fiel hasta la muerte. Ese fiel hasta la muerte implica que lo que tengamos esa fe, esa convicción, ese bitajón, esa confianza. ¿Sabe qué? De que no importa, me podrás quitar la vida, pero el cuerpo, pero el alma queda viva para la resurrección. Y yo digo, ¿cuántos van a morir por causa del Señor? Todo el mundo va a decir amén, y lo voy a preguntar. El problema es cuando estemos ahí. Si en verdad vamos a tener la fuerza de poder decir, Gineni, aquí estoy. O cuando yo siempre digo, cuando te agarran a tus hijos y te lo ponen en la pared y te agarran un alicate y le agarran la uña al niño y le dice, niega al Señor y le arranco la uña al niño. Porque nosotros somos de los que no podemos ni siquiera ver que nuestros hijos lo van a inyectar, pues nos desmayamos. Dios mío, quítale la enfermedad a mi hijo, dámela a mí. O cuando te agarren a tu esposa, te agarren a tu madre y dice, niega al Señor o la matamos ahora mismo. Eso pasa hoy. Usted porque vive en esta gran nación, pero en el Medio Oriente, el barbarismo que hace el grupo radical islámico, que agarran a la madre, la ponen allí de pie, cristianas coptas, que no son católicas, cristianas coptas, cristianas sirias de corte, que son católicos orientales, que no es como la iglesia católica romana. Las agarran porque son cristianas y las paran allí y le dicen, ¿sabe qué? O te conviertes al Islam y ahora mismo agarramos a tu hija de 5 años y la violamos los 10 hombres que estamos aquí. Allí es que se mide la fe del creyente, no en los templos diciendo aleluya, Baruch Hashem, peleándonos si tenemos que darnos crecer la barba o no tenemos que darnos crecer la barba, que si queremos ser más ortodoxos o menos ortodoxos. Es allí que se mide la fe del creyente. Y muchas de esas mujeres allí paradas, llorando, dijeron, no nos convertimos a la religión islámica. Somos cristianas y adoramos al único Dios verdadero. Y han tenido que presenciar como 10 bárbaros, 10 animales, le han violado a su hija de 5 años en su propia cara sin poder hacer nada. Y usted quejándose por tonterías. Y usted peleando si hay que ponerse la equipa así, si hay que comprarse un talí así, si los hombres hay que sentarlos aquí, las mujeres allá. Estamos cómodos. En cuyo caso los sabios decretaron que era preferible morir antes de transgredir estos 3 mandamientos. Hacer Kad Hashem, la santificación del nombre del Eterno. También indicaron en qué tiempo había que hacerlo y era cuando era tiempo de persecución. Se debía resistir hasta la muerte, aún antes el pedido de cambiar los cordones de un zapato. Si llegaba un soldado y decía, cámbiame los zapatos. No. ¿Usted ve por qué Mardoqueo, qué hizo Mardoqueo cuando ya le dijeron, cuando pase el malvado, ¿quién no se inclinaba? Mardokai. Se paraba en pie y todo el mundo ahí, oh, pasaba el malvado y todo el mundo le hacía pleitesía. Y Mardoqueo dijo que yo no puedo inclinar al único Dios que nos inclinamos en adoración, es al nuestro Dios, a más nadie. No nos inclinamos. Hay señales de respeto en el judaísmo, inclinarse ante un sabio, pero no es adoración. Señal de respeto. Hágale a un coreano, a un chino, un taiwanés, hágale así para que usted vea. Se desarman. Se desarman. Una vez yo estaba pasando por una iglesia de coreanos, una iglesia cristiana evangélica de coreanos, y venía una señora caminando, y yo decía, ¿verdad? Y le hago, es una coreana. Hasta que no me fui como 5 veces, pero no me está adorando. Me está saludando con respeto. Solamente ante el único Dios verdadero nosotros nos inclinamos y adoramos como a ese Dios grande
y maravilloso. Efectuar cualquier acción que pudiera interpretarse como pasarse al bando enemigo, traicionar a Israel y desmoralizar al pueblo, también era considerado por los sabios como un Hilul Hashem, como una profanación del nombre. Fue en este tiempo cuando la frase el Kadi Hashem fue utilizado en el sentido de morir como mártir. En este periodo, una de las estremecedoras, de las historias más estremecedoras que ha sucedido en el pueblo de Israel fue la Shoah, el holocausto. Fue el periodo más terrible que tuvimos, el más desastroso, el más doloroso. Porque aquí no nos dieron la opción de escoger hacer Kadi Hashem. No escogieron los niños, los 200 niños que murieron en la Shoah. Ellos no escogieron hacer Kadi Hashem. No fueron los 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración nazi. No escogieron morir. No les dieron la opción de hacer Kadi Hashem. Fueron llevados en contra de su voluntad para entregar sus vidas. Por eso fue ese genocidio demoníaco de los nazis. Tenía ese aspecto demoníaco que no les dio la posibilidad a los judíos de elegir si hacer Kadi Hashem o no, en contra de su voluntad. Muchos fueron hasta engañados. A mujeres que le dieron de vístase que las vamos a bañar, tenían meses sin bañarse, las desvestían, las metían en las cámaras de los gases y pusieron las cámaras de los gases como si fueran regaderas, y por la regadera lo que se haría era gas para envenenarlas. Y a lo lejos se oían los gritos de las mujeres sufriendo por el ardor de esos gases, desgarrándose sus narices y sus tráqueas y sus pulmones. No nos dieron la opción de decir, queremos hacer Kadi Hashem, queremos santificar el nombre mate, nos preferimos morir antes de someternos a un sistema totalmente genocida. No nos dieron la posibilidad. Al llamarnos en perspectiva mártires, los mártires judíos fueron los que dieron su vida voluntariamente. Existe otro punto de vista interesante, y con este termino. Y así lo escribió el gran rabino Maimónides, que vivió en España en el 1138 y murió en Egipto en el 1204, después de Yeshua. Digo Maimónides, hay otros hechos que se incluyen en la profanación del nombre de Dios. Cuando una persona de gran conocimiento de Torah, renombrado por su devoción, comete hechos que aún no siendo transgresiones, hacen que otras personas hablen mal de él. Eso constituye una profanación del nombre de Dios. Todo depende de la importancia del sabio. ¿Vieron lo que dijo el gran rabino Maimónides? Que cuando un hombre que sabe Torah, un sabio que sabe Torah, hace por su comportamiento, un mal comportamiento, una mala actitud, que otra persona hable mal de él, Maimónides dice que ese sabio ha hecho que el nombre del Eterno sea profanado. ¿O es que usted no ha notado que cuando alguien hace algo malo, le dice, ¿y eso qué es? Y le nombra la religión. ¿Y eso qué lee la Biblia? Ay, si tú lo vieras predicando, si tú lo vieras enseñando. Cuando la gente que no nos conoce habla así, estamos haciendo con nuestros actos que ellos profanen el nombre del Señor. Las personas vistas como ejemplos debemos de actuar como tal, no por hipocresía,
Porque hay gente que se comporta moralmente, porque si no, ¿el qué dirán? ¿Usted no sabe el qué dirán? Los trapitos sucios se lavan en la casa. Usted ve familias que son ejemplares y cuando usted entra adentro, aquello es un infierno. Gente que vive de apariencias. No, no estamos hablando de apariencias. La persona vista como un ejemplo debe de actuar como tal en verdad, tanto adentro como afuera. El servicio, la devoción, la consagración a Dios debe estar acompañada de un comportamiento ejemplar tanto en lo público como en lo privado. ¿Aquí todo el mundo se ve santo? ¿Todo el mundo? Aquí nadie tiene cara de pecador ni cara de nada. Aquí todo el mundo se ve santo. Debemos tener un comportamiento ejemplar tanto en lo público, que es donde todo el mundo nos ve, o en lo privado. Me acuerdo, hace muchos años fui a un concierto en el downtown, y ustedes saben que cuando hay conciertos, los estacionamientos se ponen difíciles. Y yo iba con un grupo de hermanos, y de pronto el hermano que va manejando dice, mira, están golpeando al hermano. Y habían dos hombres cayéndose a golpe en el parqueo, en el estacionamiento. Pero uno estaba en el piso y el otro estaba arriba y le estaba dando al que estaba en el piso. Y como él dice, mira, están golpeando al hermano, ¿a quién pensé yo que estaban golpeando? Al que estaba abajo, ¿verdad? Y nos bajamos del carro a separar y oye, ¿qué? Y ven acá, hermano, venga para acá, oye, tú que no sé qué. Y dice, no, rabino, él no es el hermano, el hermano es aquel, el que estaba dando golpe. ¿Y usted quién es? Yo soy el que cuido el estacionamiento. Solté aquello y me eché para atrás y dije, no, así ya ven pronto, porque si no, aquí nadie va a ser salvo. ¿Y cuántos seguimos al rabino de Galilea? ¿Cuántos lo seguimos? Él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. A ti no te mandaron a echar candela ni más leña, ya el fuego está prendido. El trabajo tuyo no es echarle más leña para que siga ardiendo, como se ponga más grande. Tu trabajo es ¿qué? Echarle agua, apaciguar. Usted sea de los que apaciguemos. Bienaventurados los que construyen la paz, no de los que cambian las circunstancias. Cuando las personas asocian la religiosidad con integridad, decencia, humildad y compasión, entonces el nombre de Dios es santificado. Ahora ha surgido yo lo voy a decir así bien crudo, una cosa del diablo, una cosa del infierno, que ahora la palabra religioso resulta que es mala. Dice, no, yo no soy religioso, yo no tengo una religión. Yo tengo una relación. ¿Y en qué texto de la Biblia dice eso? ¿Usted sabía que la palabra religión está en la Biblia? Sí. Entonces, que hay una cosa rara. O le hago caso a la Biblia, o le hago cuenta a la filosofía que nos están vendiendo ahí. Cuando uno dice, ¿pero qué religión? Dice, no, yo no tengo religión. ¿Ah, no? No. ¿Qué tiene? Relación. Que tampoco tiene. Que tampoco hay gente que, pero la gente nos gusta así filosofar, parecemos griegos parados en el Areópago, ahí filosofando de cosas. Nosotros no tenemos. Que yo sí tengo religión y me siento orgulloso de ser judío mesiánico. Me siento muy orgulloso y digo que es la mejor que me ha pasado en mis últimos 30 años de mi vida. El haber conocido la Torá y el haber conocido los mandamientos y el haber celebrado las fiestas, el Shabbat, las bendiciones, los mandamientos, la circuncisión, que yo soy religioso y a mucha honra. Ahora, si yo me escudo en la religión y estoy haciendo cosas que no son, entonces tu religión es vana. Tu religión no sirve. Léete la carta de Santiago, que ahí está, te la voy a dar de tareita. Y con esa tontería nos están lavando el cerebro. Entonces resulta que hacer una oración, no, esto es religioso. Yo no hago eso. A ver, pero
Todos los cultos evangélicos, ¿cómo empiezan? Dígame. Con una oración. ¿Y después la oración qué hacen? Leen la Biblia. ¿Eso qué? ¿Esto es religión? ¿Cuántos oran por la comida antes de comer y después de comer? Porque hay gente que ni ora, pero ¿cuántos oran por la comida antes de comer y después de comer? ¿Eso es religión? Porque religión es estilo de vida. Algo que te manda a vivir en lo práctico, con conciencia, con verdad. Cuando se asocia desprecio por los demás y por la ley, el resultado es la profanación del nombre de Dios. Lo que es común a los 5 puntos de vista que hemos tratado en esta parashá. Y el significado de la idea es radical, central a la definición del judaísmo, de que Dios ha arriesgado su reputación en el mundo, ha arriesgado su nombre al elegir asociarse con cada uno de nosotros. Usted y yo somos responsables de que el nombre del Señor sea santificado. Usted y yo somos responsables de que nuestros actos y nuestras prácticas caminadas en Torah hagan que el nombre del Eterno sea alabado y exaltado. Al elegir asociarse con un pueblo único y singular que somos nosotros, Dios no tiene Dios pueblo. Dios no tiene el cristianismo y el judaísmo, no existe, eso no existe. Eso no tiene ningún sustento bíblico, aunque ellos lo han reclamado por 2000 años. Hay un solo pueblo y los cristianos están injertados, el cristiano verdadero, están injertados en el olivo natural, igual que nosotros, por la fe. Que se están alimentando de otra savia es otro problema. Pero no hay dos pueblos. Hay un solo pueblo. Un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Mashiach, una sola Torah, un solo pueblo, una sola nación, un solo templo, una sola Jerusalén, donde vamos a estar todos juntos. Pero Dios ha elegido a Israel como su testigo. Y nosotros somos sus embajadores en este mundo. Cuando fracasamos en el cumplir el rol de que el nombre de Hashem sea santificado, es como si el prestigio de Dios ante los ojos del mundo hubiera sido dañado. Durante casi 2000 años, el pueblo de Israel estuvo sin hogar, sin tierra, sin derechos civiles, sin seguridad, sin ni siquiera con la capacidad de conducir su propio destino. El pueblo de Israel por 2000 años tuvo el rol de Max Weber, que denominó a nuestro pueblo como el pueblo paria. Por definición, un paria no puede ser un ejemplo de modelo positivo. Ahí fue donde el Kadi Hashem asumió su dimensión trágica del deseo de morir por su fe. Ese ya no es el caso de hoy. Actualmente, por primera vez en la historia, después de 2000 años, el pueblo de Israel tiene tanto soberanía como independencia en su propia tierra, en su tierra de libertad e igualdad a todos los pueblos del mundo. Kiddush Hashem debe ser, por lo tanto, restablecido en el sentido positivo de decencia, de ejemplo moral, de ética, tanto en lo secreto como en lo público. Eso es lo que llevó a los hititas a llamar a Abraham: tú eres un príncipe del Dios entre nosotros. Cuando vieron la moral de Abraham, cuando dijeron: entierra a Sara ahí, tú muerta, y Abraham le dijo: no, yo la pago, yo la compro, yo compro la cueva de Macpelá, ahí voy a enterrar a mi muerta. No, pero te la vamos a regalar. No, yo no quiero nada regalado, yo lo voy a pagar, dame el precio justo y yo lo pago. Debe ser vivo, sea justo. El rey David llegó allá al monte Sión, y estaba el Jebuseo ahí. Y el rey David dijo: te compro esta era. Y el Jebuseo le dijo: pero ¿cómo, rey? Yo te la regalo. Y David dijo: no daré al Eterno nada que no me cueste. Le compró la era, y ahí se construyó el Beit Hamikdash.
Es lo que lleva a Israel a ser admirado cuando se dedica a acciones de rescate y ayuda internacional. Los conceptos de Kadesh y de Hilul Hashem forjan la conexión indiscutible entre lo santo y lo bueno. Perder eso, lo santo, lo bueno, significa traicionar nuestro legado como una nación santa. La convicción de ser el pueblo de Dios involucra la búsqueda de la justicia y la práctica de la compensación. Es lo que llevó a nuestros antepasados a permanecer leales a Dios a pesar de todas las presiones y circunstancias que se les vino sobre el mundo. Perder esta conexión de entender de la santificación del nombre de Dios significa perder nuestra identidad. Hace mucho tiempo fuimos convocados a demostrarles al mundo que la religión y la moral van de la mano. Nunca esto ha sido tan necesario como en esta era de tanta violencia, motivada por la religión. En algunos países, en el norte de África, los cristianos están siendo masacrados. Ser judío mesiánico es estar dedicado a la propuesta de amar a Dios y también de amar su imagen. ¿Quién es la imagen de Dios en la tierra? La humanidad. No hay desafío mayor en estos últimos tiempos urgentes del siglo XXI que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Y como tal, la única manera de impactar una sociedad que ha sido violentada, corrupta, pecadora, idolátrica, es que nosotros aprendamos a hacer Kadesh Hashem. No explicarle a la gente lo que es Kadesh Hashem, sino enseñarle con nuestra vida ética, con nuestra vida moral, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, que amamos al Dios verdadero, indiferentemente de lo que la sociedad establezca. Puesta de pie, por favor. Kadosh Beshimcha Kadosh. Tú eres santo y tu nombre es santo. Nosotros somos el Am Kadosh, el pueblo santo. Tu Torah es santa. Yeshua, tú eres santo. Enséñanos, Señor, a vivir en esta sociedad como lo vivió Noah en su generación. No es que Noah era perfecto, sino comparado con la perversión que había en su generación, Señor, fue un hombre justo. Porque cuando comparamos a Noah con otros justos, está por y por debajo, pero con su generación era el más justo. Hashem, la generación que nos ha tocado vivir, es una generación de irrespeto, de anarquía, de falta de valores, de ética, de moral, de principio. Esto no se aprende en casa. Se aprende, Señor, cuando nuestras madres y nuestros padres, que son observantes, practicantes, que son religiosos, de verdad, no con hipocresía, enseñan valores. Cuando dentro de nuestras propias comunidades y congregaciones enseñamos valores, que no tiene que tocar lo que no es tuyo, que no te puedes agarrar nada que te consigas en la calle, que no es tuyo. Señor, nuestros padres perdieron el camino y nosotros hemos perdido este camino, y lo que es peor aún, hemos sucumbido, Señor, a las prácticas de este tiempo, y nuestros hijos están siendo influenciados. Ayúdenos que nuestra vida y nuestro comportamiento sea para hacer Kadesh Hashem, la santificación de tu nombre a través de los mandamientos y nuestra conducta ética y moral y religiosa. Que no seamos religiosos los fines de semana,
sino que seamos consecuentes con nuestra fe, con nuestra emuná, nuestro bitajón. Que no le digamos a la gente lo que aprendimos o lo que sabemos, sino que le demostremos con nuestros hechos que verdaderamente somos hijos tuyos. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir adelante. Hemos caminado, hemos andado, nos hemos equivocado, hemos fallado, pero estamos tratando cada día de nuestra vida de agradarte a ti por encima de todas las cosas. Te pido, por favor, que bendiga para cada uno de nosotros nuestra semana. Que bendigas y sane a los que están enfermos. Que pases tu mano sanadora, Yeshua, y toques a cada uno de los enfermos. Solamente di la palabra Yeshua y yo estoy seguro que mis hermanos van a sanar. Padre amado, te pongo, Señor, a los que no tienen trabajo. Señor, y presentamos delante de ti a nuestro hermano Diego. Señor, que va a una nueva etapa. Te pedimos, Dios mío, que le prepare, Señor, su horario para que pueda nuevamente reintegrarse a su comunidad. Para que él pueda seguir viendo que todo lo que tú le has dado es bendición tuya y no esfuerzo de él. Señor, pero no puedes darle algo que lo termine separando de lo que más le gusta hacer, que es servirte. Hashem, que le conceda, que le abra la puerta para que él pueda, Señor, caminar y seguir haciendo, Dios mío, lo que ha hecho hasta ahora. Te pedimos por nuestro hermano Roberto, que está en Cuba, que está llevando tu palabra, que lo unjas, que le des poder, autoridad para poder seguir llevando tu palabra. Señor, y que el próximo Shabbat nos traigas a todos para podernos encontrar juntos y poder alabarte y bendecirte. Concédenos una semana buena, bendecida, placentera, con gozo, con prosperidad, con salud, con abundancia, con larga vida. Que guardes nuestra salida, nuestra entrada. Que el próximo viernes en la noche, cuando nos sentemos en nuestro Shulchanot, podamos decirle, ven, amado, a recibir la novia, la reina de la semana, la reina del Shabbat. Señor, bendice a tu pueblo y lleva a tu pueblo en paz. En el nombre de Yeshua. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha vichunecha. Yisha Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé de su gracia. Que Adonai alce sobre ustedes su rostro y ponga ustedes su paz. Beshem Yeshua. Amén. Amén. Shabbat Shalom para todos. A las 4 en el Ben Yirá los esperamos.